Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada al tema de la salud mental en tiempos de pandemia, porque en definitiva, de alguna forma, todos y todas nos hemos visto afectados en nuestra salud mental por el tema del confinamiento, del COVID y del teletrabajo y tantas otras cosas que nos están literalmente robando la paz. Pero también en nuestras manos está tomar acciones para tratar de enfrentar esto de la mejor manera y por supuesto siempre buscar el consejo del especialista, del experto médico y psicológico para tratar de salir adelante con esta situación, porque no va a durar para siempre, se va a acabar y todas y todos tenemos que salir victoriosos de esto. Para hablar de este tema nos acompaña en este primer bloque la doctora Norma Salazar Gualtodano, quien es la directora del Departamento de Salud de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Muchas gracias, Maribel, por tenerme otra vez aquí con ustedes. Un placer. Siempre es un gusto conversar con ustedes estos temas. Sí, ya de por sí veníamos hablando hace un tiempo, recuerda, hemos tenido un par de programas sobre el tema de la salud mental, ¿verdad? Porque los índices de padecimientos mentales y el tema de, ¿verdad? de suicidios y demás en Costa Rica, pues ya nos traía preocupados con esto. Pero vino la pandemia por el COVID-19 y pues tuvimos que quedarnos en casa, ya sea unos teletrabajando o simplemente no salir, perder el contacto con las personas que queremos, cambiar nuestros estilos de vida, en fin, un gran impacto en la salud mental en general de la población. Sí, Mari, en realidad, si nosotros partimos de la definición de lo que es salud en general, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y si nosotros perdemos el equilibrio en cualquiera de esas esferas o de esas áreas, entonces sufrimos las consecuencias y lo vamos a sentir físicamente, ¿verdad? A veces no tenemos la dimensión real de la afectación a nivel de la salud mental o de ese equilibrio que debemos de mantener de la salud mental, y todas estas condiciones que nos ha traído la pandemia pues nos afectan desde esas tres esferas y lo terminamos somatizando, ¿verdad? Físicamente vamos a empezar a tener ya enfermedades como tales que van a ser el reflejo de un desequilibrio en esas tres áreas. Em, Podemos entrar en detalles, ¿verdad? De cuál puede ser ese impacto, como dice usted, desde el punto de vista físico, el teletrabajo, en realidad estar en un ambiente totalmente diferente al que ya teníamos ergonómicamente acomodado. Claro. Tenemos pensado que el teletrabajo es simplemente hacer un rincón en la casa e irnos a trabajar ahí. En la mesa de la sala. Exacto, en la mesa de la sala o en el sofá del dormitorio. Y no, ¿verdad? El teletrabajo es más que eso, incluye responsabilidades muy individuales y de la organización, pero por la emergencia lo que hicieron las instituciones fue, bueno, mandemos a teletrabajo a todos, y en muchas ocasiones no se tomaron esas medidas que físicamente pueden afectar a las personas, ergonómicamente. No hay un control sobre los espacios reales de trabajo, no hay control sobre la silla o el equipo que se está usando, las posturas que se están adquiriendo durante toda esa jornada. Entonces eso está desde el punto de vista físico repercutiendo. En la utilización de las tecnologías de la información, ¿verdad? Sí. El exceso del Sí. contacto con las tecnologías de la información genera muchos problemas de salud, ¿verdad? Nosotros normalmente no parpadeamos cuando estamos en la computadora, entonces empezamos a tener más probabilidades de ojo seco, ardor, lagrimeo, dolores de cabeza. Y si a eso sumamos que se han ampliado las jornadas de trabajo, ha habido una recarga en el trabajo, ¿verdad? Y en la cantidad de trabajo que estamos realizando, todo eso genera un cansancio físico real, pero también mental, ¿verdad? Eh, Hay muchos aspectos a nivel de salud mental como tal, ¿verdad? Porque no es solamente el que nos hayan encerrado, digo yo entre comillas, ¿verdad? Que en Costa Rica casi más bien hemos tenido confinamiento,
pero sí el estar en un solo lugar con una sensación de temor, ¿verdad? Nos puede generar alteraciones en la manera en que pensamos, en la manera en que sentimos, y eso va a repercutir en la manera en que nos comportamos, que ya eso directamente tiene que ver con la salud mental. Desde el punto de vista social, pues perdimos nuestros espacios de socialización. Nosotros de manera natural somos seres sociables y pues imagínense los tiempos de café, los tiempos de almuerzo, el compartir de vez en cuando, o los cumpleaños de los compañeros, toda esa parte social se vio afectada, se vio cortada. Nuestros amigos fuera de nuestro espacio de trabajo también hubo un distanciamiento. Em, Familiares también. Familiares, exactamente, que dejamos y a veces terminamos tan cansados de estar todo el día trabajando con las tecnologías de la información, la computadora, el teléfono, el iPad, que a veces terminamos el trabajo y queremos desconectarnos y no utilizamos esas herramientas como el contacto que podemos tener con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, sino que terminamos tan cansados que apagamos y y hasta ahí, y podemos utilizar esas mismas herramientas para mantener ese contacto físico, perdón, no tener ese físico, pero sí esa parte social que nos hace tanta falta, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los principales impactos que se han visto en el país en materia de salud mental con el tema de la pandemia? Bueno, creo que principalmente la sensación de aislamiento, porque como se ha utilizado mucho ese término, ¿verdad? El distanciamiento social, se asocia mucho a aislamiento, a confinamiento, a estar separado y ha generado mucha ansiedad, muchos cuadros de ansiedad. Ha hecho que personas con problemas de depresión tengan recaídas, ¿verdad? En esos procesos, porque se sienten solos, porque em, como le decía, también hay una mezcla de ese temor a contagiarme, más personas están muriendo, entonces genera muchos procesos de ansiedad. Yo diría que hemos tenido un aumento en los casos de ansiedad, depresión, problemas de insomnio, muchos problemas de insomnio. Y también hemos tenido mucho aumento en los trastornos de alimentación, en el sentido de que la gente está comiendo más, o sea, y come más por ansiedad, por llenar una sensación de angustia que tienen y no necesariamente por hambre. Entonces, sí hemos tenido esas series de consultas más frecuentes en estos tiempos. Sí, y esto se traduce no solo, ¿verdad? Como usted dice, no solo afecta la salud mental, sino que se traduce en otro tipo de afectaciones orgánicas, ¿verdad? Enfermedades psicosomáticas y demás. Sí, claro. A ver, cuando nosotros tenemos pérdida de ese equilibrio y ese bienestar en estas tres esferas, física, mental y social, obviamente vamos a estar como, vamos a generar alteraciones fisiológicas reales, van a haber hormonas que dejamos de producir, van a haber producción de otras sustancias que nos van a mantener en un estado de alerta, de defensa o de ataque, que no son ideales mantenerlas por tiempos prolongados. Entonces, cuando tenemos ese desequilibrio, obviamente físicamente, fisiológicamente va a haber una alteración de nuestro funcionamiento normal. Entonces, eso va a alterar em, mi relación con otros, el estar yo más susceptible, más irritable, más intolerante, con menos ganas de hacer las cosas, pero es porque realmente tenemos un aumento en cortisol, disminución de la dopamina, disminución de la serotonina y tenemos aumento de esas sustancias que de ahí vienen el insomnio, los dolores musculares, dolores de cabeza, pero producto de esa producción alterada de sustancias y hormonas en nuestro organismo que obviamente ya nos generan una enfermedad real. Y hay maneras de prevenirlo, ¿verdad? Que sería importante que las personas
reconozcan ese estado. Decir, bueno, sí, es normal que en estas circunstancias yo me sienta así, pero tengo que hacer algo. Sí, no nos podemos simplemente quedar ahí como con la enfermedad. Al hablar sobre este tema, Una Mirada conversó con el psicólogo clínico Carlos Sandoval, quien trabaja en el Hospital Nacional Psiquiátrico, y él comentó a Una Mirada que las consultas por crisis en salud mental han aumentado considerablemente en estos tiempos de pandemia, por lo que hizo una serie de recomendaciones, como mencionaba la doctora Salazar, para mantener una buena salud mental durante el confinamiento. Escuchémoslo. La pandemia también creo yo ha venido a ser como un tipo de monitor de cómo estaba ya nuestra salud mental previa. ¿En qué sentido quiero decir esto? La salud del tico, por lo menos la gente que nos desenvolvemos en el ámbito de la salud mental formal, de atención psiquiátrica, psicológica, básicamente en la seguridad social, ya de por sí, de previo, habíamos identificado que la salud costarricense presentaba una serie de problemáticas preocupantes, altos niveles de violencia, altos niveles de estrés y endeudamiento, altos niveles de consumo de sustancias, altos niveles de malestar por aspectos relacionados con características de la vida cotidiana y del medio social en el cual nos desenvolvemos. Entonces esto claramente ha llegado a recrudecer una serie de crisis preexistentes, pero además también agregar una serie de cosas que son relativamente novedosas. Por ejemplo, la dinámica del teletrabajo ha introducido una exigencia adicional a la dinámica de convivencia de la familia. Y esto también, por ejemplo, recrudecer y aumentar los grados de responsabilidad, de desgaste y de atención relacionados con el cuidado, por ejemplo, de los menores de edad. Entonces ahora las madres y los padres que tienen que hacer teletrabajo no solamente están con su trabajo, sino también tienen que estar enfrentando las tareas domiciliares relacionadas con las actividades académicas. Y tener que hacer todo un reacomodo implica poner en práctica las capacidades de adaptación y ajuste que tengamos, no siempre las cuales las tenemos suficientemente afinadas. Las recomendaciones en este caso giran en torno a que, bueno, aún nos queda y nos falta probablemente un tiempo más largo de pandemia. Ya poco a poco se han ido flexibilizando las restricciones, la gente ha salido mucho más con los cuidados recomendados, pero aún nos falta un tiempo más y hay que procurar los espacios de autocuidado, en la medida de lo posible, autocuidado en familia, poder ejercitarse, poder salir, caminar, poder buscar romper ese ostracismo y ese aislamiento por periodos, tomando las precauciones claramente, mantener una alimentación adecuada, una rutina de sueño establecida, donde usted pueda mantener sus 8 horas de sueño, evitar excederse en cuanto al teletrabajo, definir muy bien el horario que se va a dedicar también al teletrabajo. Bueno, sí, este punto es bien importante y quisiera retomarlo, fue con el que entramos en este video que acabamos de ver. No nos podemos quedar simplemente con el qué mal me siento, no me quiero levantar, estoy muy deprimido, muy triste, muy ansioso, etcétera. O sea, hay algo que hacer y ese hacer depende de nosotros, no de nadie más. Exacto. Yo tengo que reconocer, y eso es el primer paso, ¿verdad? Saber que no estoy bien. Y a partir de eso, tomar decisiones. Si termino de trabajar a las 5 de la tarde, cierro a las 5 y me voy a caminar. Caminar por solo el hecho de estar al aire libre, no caminar con el pensamiento de que tengo que bajar de peso o tengo que subir de peso. No es como hacer ejercicio a la fuerza, sino como una actividad física que sé que me va a beneficiar. Salir a caminar con personas de mi burbuja, con mi mascota, dedicar tiempo
a las cosas que me gustan cuando son fines de semana, si me gusta trabajar en el jardín, si me gusta cantar, si me gusta bailar, tomarme el tiempo para yo poder disfrutar de eso que va a volver el equilibrio de las sustancias que me van a hacer sentir mal. Entonces, hacer actividades que me causen placer van a aumentar los niveles de dopamina y de otras sustancias que me van a dar esa sensación de satisfacción, de placer, de sentido, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros, si nos gusta leer un libro, nos desconectemos de la tecnología y agarremos un libro otra vez. Igual podemos, como yo le decía, con nuestros compañeros, amigos, hacer una tarde de reunión, nos vemos por Zoom. Videocafés, que llamo yo. Exacto, y entonces lo vemos diferente y nuestro estado de ánimo va a mejorar, porque nosotros mismos hacemos que esas sustancias que nuestro cuerpo necesita para sentirse mejor se produzcan. Entonces voy a disminuir los dolores musculares, voy a disminuir las contracturas, voy a disminuir el insomnio, voy a disminuir todo aquello que me hace sentir mal, pero es porque yo tomo acción, yo hago algo en beneficio de mí misma, yo como persona actúo, pero es importante que reconozcamos. A veces lo obviamos y decimos, ay no, tan floja yo, ay no puedo ser tan floja, ay pero ¿por qué me siento así? No puedo ser tan floja, no, sí puede sentirse así, tiene derecho a sentirse triste, tiene derecho, pero entonces ya que sos consciente de eso, camina, pasea con tu mascota, haz algo que definitivamente te saque de esa sensación y de esa manera nos estamos ayudando. Ahora, ¿cómo distinguir cuando ya este tema de salud mental ya se está volviendo un poco más complejo? Tal vez requiere una atención médica más directa y en tiempos de pandemia pues nadie quiere ir al doctor tampoco, entonces qué complejo, ¿no? Bueno, yo creo que algunas cosas buenas ha traído la adaptación a este proceso y es la accesibilidad de los servicios de salud por los medios virtuales. Entonces, eso lo tenemos que saber desde un principio, ¿verdad? Que ya tenemos esa accesibilidad y que va a facilitar que las personas puedan consultar. Creo que igual tenemos que ser conscientes de que no saco la fuerza interna para salir a caminar, no logro que mi mascota me saque de este asunto, ni siquiera tengo mascota, ¿verdad? Pero ser consciente siempre al fin y al cabo, tenemos que buscar apoyo de las personas que nos rodean, muchas veces pensamos que estamos solos, pero bueno, y si no la hay, saber que por lo menos la Universidad Nacional tiene un departamento de salud que tiene los servicios de telemedicina, tenemos el servicio de orientación y psicología que también tiene los servicios de teleconsulta. Entonces, saber que hay opciones, que yo, si no siento que puedo hacer nada específico, busco la ayuda. Tengo que buscar la ayuda. Y saber que hay más accesibilidad, no tengo que desplazarme a algún lugar. Ahora los servicios están más accesibles. Y creo que esa parte sí tenemos que aprovecharla en el sentido de comunicar esos lugares en donde las personas pueden tener acceso para recibir esa ayuda. Siempre lo más importante es no llegar a eso, ¿verdad? Reconocerlo a tiempo y actuar. Pero si no encuentro las fuerzas, entonces buscar ayuda profesional. Siempre recomiendo a nivel profesional porque vamos a ir directo a la necesidad de la persona de manera individualizada. Igual amigos, yo sé que algunas personas pueden tener el acceso a esos servicios y que tal vez yo estoy como muy metida en esa tristeza, metida en ese dolor, metida en esa sensación, pero que otra persona me puede brindar la ayuda para conseguir esa ayuda profesional que yo requiero. ¿Qué señales de alerta podríamos tener de que debemos hacer debemos buscar esa ayuda extra? A ver, yo creo que las personas que están alrededor nuestro tienen que estar pendientes de un aislamiento. O sea, que yo me encierre, que yo no conteste llamadas, no conteste mensajes, que yo haya perdido contacto,
que ya no quiera participar de las actividades que de manera regular participaba. También va a depender de la edad, ¿verdad? Si son adolescentes o jóvenes, se encierran en sus cuartos, no salen, a veces ni siquiera quieren comer. Todas esas son señales que nos pueden llevar a decir, no, algo está pasando, tratar de acercarnos a esas personas, porque si esas personas muchas veces ya han perdido esa voluntad de buscar esa ayuda, de salir de esa, entonces somos las personas de alrededor que tenemos que estar atentos. Yo creo que hay personas que disimulan también muy bien, ¿verdad? Pero entonces pueden ser cambios en el estado de ánimo, muy irritables, muy intolerantes. Uno dice, bueno, pero ¿por qué tan agresiva? Te has vuelto muy diferente. Entonces pueden ser señas de que esa persona no está perdiendo ese equilibrio que debemos de tener, pero va a depender mucho de la edad, de la personalidad, pero sí hay que poner mucha atención a esos cambios súbitos de comportamiento y pérdida de la funcionalidad de la persona, desde las relaciones sociales, la alimentación, el sueño, todas esas cosas nos pueden alertar. Y tener claro que cuando hablamos de salud mental también hablamos de enfermedades que, como cualquier enfermedad, requieren atención médica, tratamiento, disciplina, hacer caso, ¿verdad? No solo es tomarse una pastilla, sino todo eso que usted dice, esos hábitos de vida. Pero tener claro eso, que es una enfermedad como cualquier otra, que puede llegar en un punto crítico, pero que si, ¿verdad? Que si lo atendemos a tiempo, pues vamos a salir adelante de cualquier ansiedad, depresión, tristeza o enfermedad psicosomática. Eso es importante, que nosotros tenemos estigmatizadas las enfermedades mentales y definitivamente son una enfermedad como cualquier otra que va a requerir un tratamiento farmacológico y que junto con su tratamiento farmacológico va a requerir de herramientas que le ayuden a mejorar sus estilos de vida. Es como un diabético que aparte de tomar su tratamiento debe cuidar su alimentación, debe cuidar su actividad física. Es exactamente igual con las enfermedades mentales o la alteración en la salud mental. Yo puedo requerir un tratamiento farmacológico, pero a la vez tengo que apoyarme con otras herramientas para salir adelante, para volver a recuperar ese equilibrio. Y es importante que la salud mental no es algo que se mantiene por toda la vida de manera estable. Yo puedo perder ese equilibrio en determinado momento y por determinadas circunstancias. Pero, y no tiene nada que avergonzarse. Y no tiene de qué avergonzarse. En algún momento de la vida todos perdemos ese equilibrio a nivel de salud mental. Y es una respuesta normal ante circunstancias específicas, porque usted no es igual a mí. Por lo tanto, usted no enfrenta las situaciones igual como yo lo voy a enfrentar. Entonces puede que a mí esta situación de pandemia, de distanciamiento físico, me pegue, me afecte muchísimo, de no estar en el trabajo, interaccionando con mis compañeros, o no ver a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá. Pero que a usted no le afecte, y usted la pase bien, y usted ande tranquila, y no por eso yo tengo que sentirme mal. Es que es a mí que me está afectando. Entonces somos personas diferentes y lo importante de esa alteración es ser consciente y tratar de volver y recuperar ese equilibrio, ¿verdad? Porque la salud mental no es algo estático, es algo que se puede ver alterado como cualquier proceso físico, ¿verdad? Y que después volvemos y recuperamos el equilibrio, que es lo más importante, ¿verdad? Volver a encontrar ese equilibrio. Desde el punto de vista médico, para terminar el bloque, ¿cuál sería su consejo para la gente, para tener esos ánimos arriba en estas épocas? Fíjate que desde el punto de vista médico, la prevención y la promoción de estilos de vida saludable es lo mejor. Yo creo que no debemos de llegar a esperar o no debemos de llegar a tener que curar o tratar por medios farmacológicos el equilibrio de la salud mental. Tenemos que ser conscientes de nuestro estado actual, reconocerlos, que no nos avergüence y poder actuar. Entonces, mantener la actividad física, mantener haciendo cosas que nos guste, sentirnos bien con las cosas que hacemos es una manera de prevenir. Y la prevención es mucho más barata, más accesible
y con mucho mejores resultados que tener que nosotros ya recurrir a medicamentos y otras cosas. Y si fuera necesario, pues también tomar la decisión a tiempo, ¿verdad? No dejar que se agrave. Ser consciente de que si ya no pude con esta parte, viene la otra y pido ayuda. Sí, en efecto, no lo deje para mañana, que hoy lo puede arreglar. Exactamente. Muchísimas gracias a la doctora Norma Salazar por sus consejos. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya regresamos con salud mental en tiempos de pandemia. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de salud mental en tiempos de pandemia. Nos acompaña en este bloque la licenciada Idalí Cascante Herrera, directora del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional, quien ya en otras oportunidades ha compartido con nosotros en este tema de salud mental. Bienvenida a una mirada, Idalí. Muchas gracias, gracias por invitarme. Sí, hablábamos en el bloque anterior, ¿verdad?, de cómo la salud mental ya de por sí venía siendo un reto para este país por varias situaciones que se habían venido experimentando. La pandemia pues vino a exacerbar muchas cosas, ¿verdad? Y nos ha puesto a pensar un poco. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado de que una vez que termine la pandemia por el COVID-19, pues tendremos que enfrentar la pandemia de enfermedades de salud mental en el mundo a raíz de múltiples cosas, ¿verdad? El estrés del teletrabajo, el confinamiento, las multitareas que hay que hacer en el hogar, el miedo al contagio, en fin, múltiples cosas. Pero definitivamente tal vez la parte ¿verdad? La parte psicológica, esta parte de la salud mental es bien importante de atenderla, ojalá a tiempo y no esperar a que las cosas pues se desborden un poco. Sí, bueno, precisamente como usted lo plantea, Maribel, la salud mental siempre ha estado, yo diría, un poco rezagada, ¿verdad?, de los sistemas de salud que no lo han atendido adecuadamente, ¿verdad? Por muchas situaciones. Primero porque cuando se pierde la salud mental, la persona no exhibe síntomas, ¿verdad?, físicos necesariamente visibles, ¿verdad? Como si sucede, por ejemplo, si usted tiene una fractura, ¿verdad?, algún tipo de enfermedad física. Con la salud mental no, usted puede ver a la persona que está bien, ¿verdad? Cuesta más identificar esa situación de salud mental. Y me parece que en ese tiempo de la pandemia, precisamente haber puesto el ojo en la salud mental, yo diría que es una ganancia, si puede llamarse. Una consecuencia positiva. ¿Verdad? Si puede llamarse de esa manera, porque entonces nos estamos dando cuenta lo frágil que es el ser humano en su salud mental y que es necesario entonces que efectivamente empecemos ya a ponerle muchísima más atención a esos factores que pueden desencadenar situaciones de salud mental que tenemos que atender. Ya sabemos que la salud mental es un proceso dinámico, ¿verdad? Es decir, cambiamos, hoy podemos estar mejor, mañana podemos enfrentar alguna situación que nos haga no estar tan bien, ¿verdad? Y entonces también ese reconocimiento de parte de la persona de que está bien no sentirse bien. Cuando hablamos de salud mental, hay varios componentes que son muy importantes desde el punto de vista psicológico, emocional. Uno tiene que ver con la autodeterminación, es decir, yo ser capaz de hacer las cosas por mí mismo, de definir mi destino, de definir mis metas con libertad. Otro tiene que ver con las relaciones interpersonales que yo establezco con las demás personas de manera asertiva, es decir, la oportunidad que tengo como ser humano de estar cercano a otro. Y otro también que tiene que ver con el autocontrol, ¿verdad? Y en este momento de la pandemia, como que perdemos estas dimensiones, ¿verdad? Entonces, hay un temor a perder el control que es absolutamente real y válido, ¿verdad? Estamos frente a una situación que no podemos controlar,
¿verdad? Yo no puedo controlar si me voy a enfermar o no me voy a enfermar. Entonces, esto produce también un gran temor, ¿verdad? Entonces, mi capacidad para enfrentar las situaciones, el estrés diario, el estrés cotidiano de la vida, se ve disminuida por esa situación en la que yo estoy perdiendo el control, no me puedo autodeterminar. Por ejemplo, entonces, cuando quisiera ir al cine, quisiera reunirme con mis amigos, ese tipo de actividades que ya no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estoy perdiendo esos elementos de autocontrol, de autodeterminación, que son tan importantes para una buena salud mental. Tal vez una de las poblaciones más afectadas en esta situación de pandemia son los jóvenes, quienes se han visto también forzados a no tener acceso a los espacios sociales que todos tuvimos en esa época de la vida. Por ejemplo, el poder participar de obras de teatro, conciertos al aire libre, actividades de deporte en los que se puede jugar en equipo, etc. Una de las áreas también importantes para los muchachos es precisamente el hecho de poder convivir hombres y mujeres, ¿verdad? El tener también la oportunidad de tener sus novios y sus novias, ¿verdad? Y esto ha cambiado con la pandemia. Ahora incluso las citas, ¿verdad? Ya no son personales, ¿verdad? Se hacen citas a través de otros medios Citas de virtuales. comunicación, citas virtuales, ¿verdad? Y ese contacto personal es muy importante. No es lo mismo tener a la persona, ¿verdad? Que a usted le atrae ahí, en la que puede ver todos los gestos, ¿verdad? Ver a la persona en 3D, ¿verdad? Tener la persona ahí tal cual es, ¿verdad? Y poder descifrar el lenguaje, ¿verdad? De la persona. En este momento nos estamos perdiendo también de esto. Y hay estudios importantes, Maribel, que indican que esta situación en la que nosotros tenemos que enfrentarnos a comunicación a través de las pantallas, tenemos que hacer un doble esfuerzo mental por entender que la persona que está allá, que nuestro cerebro comprenda que la persona que está al otro lado de la pantalla es una persona real, porque estamos viendo a una persona plana, ¿verdad? Entonces hay un cansancio adicional y generalmente yo no veo a la persona completa tampoco, ¿verdad? Veo a la persona generalmente en su dorso, ¿verdad? Otros apagan la cámara, lo que todavía es más difícil, ¿verdad? Entonces, esto también está generando mucho cansancio, ¿verdad? Y hay algunos estudios que nos dicen que hay que prestarle atención a ese cansancio mental que está generando este tipo de comunicación. Usted habló de unos factores de riesgo, de alerta que hay que tener en este tema de la salud mental. Sí, para todas las edades, ¿verdad? Cuando primero es conocerse, autoconocerse, ¿verdad? Es muy importante que nos conozcamos para saber cómo es que actuamos, ¿verdad? Y cuando empezamos a ver esos señales de que estoy haciendo algo que no hacía antes, ¿verdad? O estoy sintiendo algunas cosas que no sentía antes. Por ejemplo, se me están olvidando las cosas, ¿verdad? Ya no recuerdo lo que hice ayer en la mañana, lo que hice ayer en la noche, empiezo a tener estas lagunas mentales, ¿verdad? O por ejemplo, empiezo a canalizar mis emociones de manera que no lo hacía antes. Ahora estoy más irritable, me enojo con facilidad, grito, ¿verdad? O estoy empezando a ingerir alcohol o drogas como forma de escape a las formas como me estoy sintiendo. No estoy gestionando bien mis emociones, ¿verdad? Todo me molesta, todo me aturde. No estoy durmiendo bien, estoy dejando de cuidarme, ¿verdad? Ya no me importa, si antes me maquillaba, ya no me importa maquillarme, de todas maneras como nadie me ve o para qué, ¿verdad? Ese tipo de autocuidado. Esas son señales de alerta en las personas en general. Cuando hablamos de población más joven, las otras señales de alerta que hay que tener muchísimo cuidado también en las familias es el aislamiento. La persona no quiere hablar, ¿verdad? No quiere hablar de sus emociones, no quiere convivir con los demás, ¿verdad? O se enoja muchísimo. El enojo por lo general
es una expresión de que no me siento bien, no estoy bien conmigo, no estoy bien con el resto de personas alrededor mío, ¿verdad? Entonces ese tipo de alarmas o de alertas hay que prestarles atención. Sí, y definitivamente buscar algún tipo de apoyo, porque me imagino que guardárselo, quedarse callado, pues no es lo más adecuado. Exacto. Y bueno, ¿y cómo buscamos ese apoyo? En este momento en el que estamos con nuestras familias, el primer grupo al que recurrimos o debemos recurrir es a la familia, ¿verdad? Por supuesto que estamos hablando también de situaciones ideales o de situaciones adecuadas, ¿verdad? Pero sabemos también que no todas las personas tienen esas situaciones en los hogares, ¿verdad? De repente la comunicación en ese hogar es muy disfuncional, entonces el joven o la persona no puede hablar de sus sentimientos o de lo que está pasando por ese momento. Entonces es tener presente quiénes más están alrededor. Si tengo amigos cercanos, si tengo familiares, un tío, una tía, el padrino, la madrina, quiénes están alrededor. Eso lo conocemos como red de apoyo. ¿Quiénes son mis redes de apoyo? Incluso a veces la red de apoyo no necesariamente son familia o amigos. Pueden ser los educadores, los profesores, el sacerdote, el pastor, ¿verdad? Siempre habrá una persona que está dispuesta a escuchar a esa otra persona que no se siente bien. Y lo importante entonces es tener esa claridad, ok, quiénes pueden ser mis redes de apoyo para yo hablar sobre lo que me está pasando y que esta persona pueda también canalizar la ayuda adecuada para mí en este momento. Y es que en esa red de apoyo es muy importante, sí, el soporte familiar, de la comunidad, de las amistades, pero también de el personal docente y los centros educativos, que aunque, ¿verdad?, estén en una atención remota, pues también tienen que estar pendientes de esto, sobre todo en la población joven. Así sucede en la Universidad Nacional, donde estudiantes con crisis de ansiedad, depresión y otros reciben atención individual remota por parte de las y los orientadores y psicólogos de la Universidad Nacional para ayudarles a manejar sus emociones y poder sobrellevar este tiempo tan difícil. Quiero contarles algunas acciones que se han realizado a partir de la contingencia actual dirigida a la población con diagnóstico de trastorno del espectro autista, TEA, adscrita a nuestro programa. Para atender necesidades de esta población ha sido elemental una atención personalizada, estableciendo contacto con cada estudiante y respondiendo oportunamente según la situación, porque para algunas de las personas atendidas la virtualidad ha sido favorecedora, mientras que otras han requerido más apoyo. Por ejemplo, se han solicitado sesiones virtuales para comprender por qué y cómo deben incorporar nuevas conductas de estudio a su rutina. Otra labor ha sido guiar a cada estudiante que lo solicita con nuevos procesos administrativos explicados en circulares o comunicados, porque se les dificulta extraer la información que les es relevante para su caso. También se ha acompañado al estudiantado que lo ha solicitado a realizar el retiro extraordinario de cursos, esto como una última opción, generando en algunas ocasiones documentos del proceso psicopedagógico e inclusive estableciendo el contacto con algunas subdirecciones de escuelas y coordinaciones académicas. Por otro lado, a raíz de diversas consultas por parte del estudiantado en cómo dar un primer paso para iniciar con el estudio desde la virtualidad, se crearon 3 infografías, las cuales fueron enviadas a cada estudiante que se considerara pertinente, en donde se indican de manera sencilla consejos de la gestión del tiempo en el estudio, pero desde lo virtual. Por último, otra de las labores realizadas ha sido reunirse con docentes para aclarar dudas, ya sea de la aplicación de algunos ajustes metodológicos y de evaluación dirigidos a esta población, como la explicación de algunas de las características propias del TEA y la reacción no solamente por la virtualidad, sino ante la situación de alerta por el COVID-19 y todo lo que esto ha implicado. Quiero compartir brevemente algunas acciones que estamos desarrollando en el marco de esta atención remota a causa de la pandemia por el COVID-19. Nosotros no hemos detenido funciones. Quiero contarle que en el marco de la política de admisión de la Universidad Nacional, en nuestros procesos de admisión y atracción, permanencia y graduación, estamos desarrollando acciones.
Por ejemplo, en la atención de estudiantes del nivel secundario, de docentes y orientadores que constantemente nos consultan sobre procesos vocacionales o procesos de admisión para ingresar a la Universidad Nacional, atendemos consultas de ese tipo. También participamos activamente en comisiones de CONARE que tienen fines de atracción, pero con una impronta, una lógica vocacional, no solamente dar a conocer la oferta académica de la universidad, sino que también con fines vocacionales para promover una elección de carrera mucho más acertada. En el tema de la permanencia estamos trabajando arduamente, primero con atención individual de casos, desde la orientación individual, con temas relacionados con metodologías ágiles para el rendimiento académico, técnicas de estudio, autoestima, resolución alternativa de conflictos, en fin. Y en el tema de vocacional, con asesoría vocacional estamos desarrollando también la atención individual para procesos que tienen que ver con la toma de decisiones vocacionales para todos los estudiantes que están considerando cambiar la carrera o estudiantes que están en esta construcción de su proyecto de vida, pues también estamos atendiéndolos, o inclusive estudiantes que desean elegir un posgrado, bueno, también estamos atendiéndolos desde esa parte. También en el tema de la permanencia estamos muy enfocados con esto del rendimiento académico y para no perder estudiantes, que en este proceso no suframos un desgranamiento muy alto con este proceso. Estamos participando activamente en comisiones que atienden el tema de la repitencia, esto en el marco del artículo 9. Esta experiencia de la Universidad Nacional quisiéramos compartirla porque realmente es importante que tomemos conciencia de que también, ¿verdad?, desde los centros educativos tenemos una gran responsabilidad con niños, niñas y adolescentes en su atención, en la atención de su salud mental en general siempre, pero en estos tiempos todavía más, porque, ¿verdad?, estamos pero no estamos, o sea, estamos ahí, les damos clases, les hablamos, pero ellos están a kilómetros de distancia y también están experimentando, pues, las consecuencias del confinamiento. Claro, y es que haber pasado de estar en una universidad llena de vida, llena de otros compañeros, ¿verdad? En la que además tenemos un campus universitario bonito, ¿verdad? Verde, en el que los muchachos caminan ahí, pueden convivir con sus compañeros, tomar un café, irse a la soda, etcétera, a pasar a regresar a sus familias, ¿verdad? Eso también ha sido un factor de riesgo para algunos, ¿verdad? Porque, bueno, efectivamente no todas las familias, como decía antes, son familias nutricias, funcionales, ¿verdad? Algunas de esas familias pues no tienen esas condiciones. Entonces, hemos atendido a estos estudiantes, primero con mucha mística, ¿verdad? Y también reconociendo que no solo ellos están experimentando esas situaciones, sino también el mismo personal del departamento que les atiende, ¿verdad? Ellos también están vivenciando sus propios procesos en sus familias. Y hay aquí tal vez un aspecto muy importante que destacar, y es que yo diría que a nivel general los docentes de la Universidad Nacional están mucho más conscientes de la necesidad de prestar atención a los signos y síntomas que están exhibiendo los estudiantes para remitirlos a los servicios de salud mental, ¿verdad? No es casualidad que se estén dando mayores expresiones, ¿verdad? De sentirse angustiado, de sentir que no se puede con el curso, que es mucho, ¿verdad? Se sienten sobrecogidos por tanta situación y tanto cambio que ha sucedido, ¿verdad? Y en este sentido, el haber implementado la atención remota desde psicología y psicología grupal ha sido una gran ganancia para la población estudiantil. Por supuesto que no tenemos toda la capacidad instalada que quisiéramos, ¿verdad?, para poderles atender a todos, y es ahí donde recurrimos entonces a instancias externas a la universidad. Por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, la línea Aquí Estoy, ¿verdad?, el mismo 911, es decir, hay otros recursos importantes que es necesario que también los académicos, las personas que atienden a los estudiantes, los conozcan, ¿verdad? Para que sepan que, bueno, si en el departamento no podemos atenderles de manera inmediata,
pueden recurrir a estos otros lugares en los que se les va a atender. El tema es no dejarlos solos, ¿verdad? Escuchar a la persona en primera instancia y referirlo a esos servicios que pueden ser de gran utilidad en este momento. Y otro de los aspectos importantes, no olvidar la prevención y la promoción de la salud mental. Los estilos de vida saludable en todo lugar se pueden promover, desde el aula, en la escuela, en el lugar donde esté la persona, ahí podemos promover estilos de vida saludables. Enfoquémonos en ese último tema, recomendaciones sobre cosas que debemos vigilar para tener un estilo de vida saludable que se traduzca pues, en la mejor atención de nuestra salud mental. Bueno, desde el punto de vista de la salud mental integral, ¿verdad? Sabemos que no podemos hablar de solo salud mental, tenemos que hablar de salud física, de salud emocional, de salud espiritual incluso, ¿verdad? Entonces aquí las recomendaciones van o giran en torno a identificar, como decía antes, poderme conocer, autoconocer, identificar qué cosas están sucediendo en mí para poder entonces buscar la ayuda necesaria. Tener una buena higiene del sueño, alimentarme lo mejor que pueda y en los tiempos que debe ser, ¿verdad? Muchas veces dejamos de hacer esto por el estrés del trabajo, por lo cotidiano del trabajo, y entonces cuando vemos ya no tenemos una buena salud en general porque no nos estamos alimentando bien, ¿verdad? También, por ejemplo, el hablar siempre con las personas que están alrededor, el reconocer mis sentimientos y poderlos expresar de manera adecuada y siempre sin olvidar, no necesariamente tenemos que estar bien siempre. Se vale no estar bien. Se vale no ¿verdad? sentirse bien, dice una Exacto, canción. ¿verdad? Se vale no sentirse bien. Lo que no se vale es dejarnos, ¿verdad? Y ya decir, ya no puedo salir de aquí, ya no voy a hacer nada, sino es, no me estoy sintiendo bien, lo cual está bien, ¿verdad? Está bien, pero voy a buscar la ayuda necesaria, el apoyo, hacer la actividad que me hace feliz, que me llena y voy a salir adelante. Saber siempre que siempre va a haber alguien que nos quiere escuchar, que puede recomendarnos algo que a veces puede ser muy sencillo y es lo que nos sirve para salir de ese estado no tan agradable. Y sobre todo saber también cuándo buscar ayuda especializada, de ser necesario. No tenerle miedo, no tenerle Exacto, porque hay miedo muchos estigmas en a la torno a ayuda eso. especializada, ¿verdad? Con mucha frecuencia uno escucha cuando le dice al estudiante o a la persona, vaya a psicoterapia, ¿verdad? Lo primero que le dicen, no, pero si yo no estoy demente, ¿verdad? Yo no tengo una enfermedad mental, ¿verdad? Y no, ¿verdad? O sea, es reconocer que igual como usted busca a un médico cuando le duele el estómago y le duele la cabeza, busca a un especialista en salud mental cuando no se siente bien desde su salud mental, desde sus emociones. No tenerle miedo, ¿verdad? No tener miedo a hablar de que no me siento bien, ¿verdad? No guardárselo. De repente hay muchachos y muchachas que experimentan por primera vez en su vida un ataque de pánico, por ejemplo, y lo viven en soledad, ¿verdad? Porque les da miedo hablar de eso, porque qué van a decir sus amigos o qué van a decir en su familia, qué le está pasando, ¿verdad? Entonces hay también temor a veces a poder enfrentar esas situaciones que nos asustan, ¿verdad? Pero que para eso están los profesionales en salud mental, para eso estamos ahí, ¿verdad? Igual para atenderlos y colaborar con ellos y con ellas en todo lo que Y necesiten. son parte de esa red de apoyo, pero lo más importante es que yo me empodere de mi recuperación, que crea que es posible, que no tiene nada de malo tener una enfermedad mental y que puedo sacarla adelante. Claro, y es que parte de esa recuperación y de que ser capaz de reconocerlo viene de la mano con la ayuda, ¿verdad? De repente yo a veces no necesariamente puedo ser capaz de reconocer que soy capaz por mí mismo, ¿verdad? A veces esa voz tiene que venir de afuera también, de alguien que me diga si eres capaz de hacerlo y que me impulse a hacerlo. Por eso siempre es no sufrirlo en soledad, ¿verdad? Es muy importante
no suframos en soledad, porque hay personas que siempre van a estar dispuestas a escuchar. Sí, hay que buscarlas, ¿verdad? Para poder salir adelante, porque entre todos y todas saldremos adelante de esta pandemia y de cualquier otra situación de crisis que se nos presente en la vida. Muchas gracias a Idalí Cascante por su participación en este bloque de Una Mirada. Les recuerdo que pueden buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Una Comunica. Gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con otro tema aquí en Una Mirada. Hasta pronto.